La estructura de un sistema está dado por el número de componentes, está dado por el tipo de componentes y, sobre todo, por la interacción entre los componentes. ¿Bien? Sabíamos que la función de todo sistema es mantener al sistema mayor donde éste estaba inscrito. Si el sistema es la empresa, el sistema mayor es el entorno que podemos llamar mercado, sector industrial. Entonces la empresa tiene como función, ¿cierto?, generar valor, ¿no?, para mantener a esa cantidad de demanda que existe. Muy bien. Y esa función siempre se da en términos de procesos. ¿Qué cosa es un proceso? Es un conjunto de actividades, o sea, interacción nuevamente entre componentes que transforman entradas y los convierten en salidas, ¿no? Habíamos hablado algo de termodinámica, en la que decíamos que todo sistema, térmico o no, tendía siempre a la entropía, es decir, al desorden, ¿no es cierto? Si en términos termodinámicos la entropía es la pérdida de calor en el sentido útil, ¿no es cierto? En el término ya más amplio de sistemas, se puede ver la entropía en términos probabilísticos, ¿no? Entonces la entropía viene a ser el estado de máxima probabilidad. Recuerda de que se había mencionado de que a Boltzmann, me parece, se le preguntaba sobre la posibilidad de que un gas ocupara, por ejemplo, esta esquina de un depósito, ¿no? Y él decía que sí, puede ser que tenga esta configuración, pero que es poco probable. Lo más probable es de que las moléculas estén dispuestas de esta manera, ¿no? De manera aleatoria. Pues bien. Sí, déjalo ahí por favor. ¿Ya? De manera aleatoria. Bien. Entonces, como todo sistema tendía hacia la entropía, habíamos visto también de que existen varios tipos de sistemas, ¿no es cierto? Hay sistemas cerrados, hay sistemas aislados y hay sistemas abiertos. Los sistemas aislados son sistemas que no intercambian flujos ni de energía ni de materia con nadie más, porque se supone que no existe nada más grande que ese sistema, y era el caso del universo, ¿no? Y hay sistemas cerrados que solamente intercambian de pronto energía, pero no materia, ¿ok? Y había sistemas abiertos, como el sistema empresarial, que tienen la capacidad de cambiar entropía, si quieren intercambiar flujos de energía con el entorno. Entonces, los sistemas empresariales eran sistemas que estaban, además de ser abiertos, estaban alejados del equilibrio, ¿no? O sea, no podíamos hablar de sistemas abiertos en equilibrio, ¿no? Porque el equilibrio termodinámicamente implica muerte, ¿no es cierto? Es decir, si un sistema, si este es el sistema empresarial y este es un sistema, perdón, si este es el mercado y este es el sistema empresarial, ¿cierto? Y esta es la empresa, el que esté en equilibrio significa que ya no hay ningún tipo de intercambio, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna gradiente. Entonces, no es posible de que una empresa o un sistema empresarial esté en equilibrio con el mercado, pues bien, está alejado del equilibrio. Pero para no entropizar, las empresas necesitan, ¿no es cierto?, luchar contra eso que lo lleva al estado de máxima probabilidad, al estado de desorden. Para ello, las empresas deberían generar información, ¿no? No sé si recuerdan cuando les comentaba lo de Boltzmann. Boltzmann había expresado el tema de la entropía como una probabilidad, pero él tenía un conflicto porque mientras su fórmula predecía un incremento del desorden, cuando él veía la naturaleza, veía orden, veía plantas creciendo, animales, y ustedes saben que información es orden. Entonces, tenía un problema, ¿no? No se ajustaba lo que predecía su fórmula frente a lo que él veía en la naturaleza. Y resulta que una manera que tienen los sistemas justamente de evitar la entropía es generar
generar información, ¿cierto? La generación de información, entonces, es la forma en que los sistemas evitan entropizar. Ya sabemos que existe materia, existe energía, ¿cierto? Y existe información. Les habíamos dicho que la información no es otra cosa que el orden que tiene la materia. Que el orden que tiene la materia. ¿Bien? Había un ejemplo de un profesor, no sé si les mencioné, Hidalgo, de un libro que se llama El triunfo de la información. No sé por qué no quiere mencionar esto de acá. Bien. Él decía, ponía un ejemplo de la importancia que tenía la información en el mercado, ¿no? Entendido como orden de la materia. Él hablaba de un carro, una noticia que había visto él en su país, de que había un empresario que había pagado, no sé, por decir así, $2 millones por un Bugatti. Bien, entonces un Bugatti es un auto de lujo, ¿no? Y él hizo más o menos el ejercicio de saber cuánto costaba un Bugatti por kilo. Bien, entonces calculó más o menos que un carro podía pesar media tonelada y le salió que el Bugatti por kilo, estoy inventándome, le costaba $5.000 el kilo. Bien. Y empezó a medir otros carros y resulta que un Toyota pues costaba $200 el kilo, otros carros $20 el kilo en función del precio, ¿no? Y él mencionaba hacía una pregunta hipotética y decía, ¿qué pasa si yo de pronto me subo al Bugatti porque me lo he ganado en una lotería, no tengo un seguro, manejo el Bugatti y me estrello, ¿correcto? Y es un siniestro total. Pero yo, gracias a Dios, no me muero. ¿Cuánto vale el Bugatti? ¿No? ¿Cuánto vale en ese momento el Bugatti? ¿Pagaría usted $2 millones, $1 millón por Bugatti? Depende del comprador. El comprador pone el precio. Sí, pero ¿por qué vas a pagar? ¿Por Bugatti o vas a pagar por kilo de chatarra? ¿Hay diferencia para el chatarrero en que venga el acero del Bugatti o que venga de Toyota? No es cierto. Entonces uno pagará el precio por kilo. ¿Será $1.000 o $2.000 por kilo? ¿Podrás pagar? ¿Un chatarrero pagará ese precio? No es cierto. El valor entonces, ¿dónde estaba en el Bugatti? ¿En la cantidad de átomos que tiene? ¿O está en el orden de los átomos? En el orden de los átomos, está en la información. Muy bien. Entonces, esa es la reflexión que quería mencionar este profesor, ¿no es cierto? Que la información es la manera justamente de combatir la entropía. ¿Ok? Entonces, eso ha sido un recuento de lo que nosotros hemos estado viendo la clase pasada. Y habíamos visto también de que debería diferenciarse entre lo que es un sistema simple, ¿no?, de un sistema complejo. Bien. Básicamente, en el sistema simple operaba, ¿no?, causa y efecto de una manera lineal, ¿no? Entonces el comportamiento del sistema era predecible. En los sistemas complejos, digamos que existe ya una circularidad, ¿no es cierto? A causa B, pero B nuevamente vuelve a causar A. ¿Y bien? Esta presencia, ¿no?, de circularidad o retroalimentación hace de que los comportamientos de este tipo de sistemas sean poco predecibles o no predecibles. Muy bien, y normalmente dentro de las estructuras organizacionales, dentro de los sistemas empresariales, existe más bien este tipo de causalidad circular, ¿ya? Entonces, eso le confiere al sistema empresarial, ¿no?, comportamientos que son muy complicados de predecir. Lo que sí nos va a ayudar a entender es por qué razón una organización o un sistema se ha comportado de una manera u de otra. Nos va a permitir explicar el comportamiento, pero no vamos a poder adelantar nada hacia el futuro del comportamiento de esa organización. Bien.
Entonces, hemos visto la importancia del sistema y también la interacción que tiene con el entorno. Ahora vamos a analizar ya desde el punto de vista un poquito más formal de administración, la importancia del entorno, la toma de decisiones y el planeamiento. Entonces ya sabemos que existen diferentes dimensiones del concepto administración. Entonces cuando hablamos de administración, haciendo un recuerdo, podemos hablar del proceso administrativo, ¿no? Del planeamiento, organización, dirección y control. Podemos hablar de los recursos que emplea el sistema para producir sus resultados, dinero, materiales, personas. Y podemos hablar de la estructura de los componentes, ¿no? Por ejemplo, área de finanzas, área de producción, área de logística y su interacción para generar los resultados que el sistema está buscando. Entonces esas son las dimensiones del concepto de administración. Normalmente los cursos se centran básicamente en entender las funciones. Yo les decía que para tener una empresa, para ser un administrador, no se necesita pasar por la universidad. Pero si nosotros quisiéramos hacer una abstracción de lo que hace un empresario y viéramos en detalle, de alguna manera, sus actividades y las clasificáramos, vamos a ver que este empresario que no ha pasado por ningún tipo de formación académica, tiene actividades de planeamiento, pensar antes de actuar, tiene actividades de organización que hacemos con los recursos para lograr los objetivos, tiene actividades de dirección, normalmente trabaja con otras personas, ¿correcto? Y trata de orientarlas hacia el objetivo, y tiene actividades de control en el sentido de ver si el comportamiento de su sistema se ajusta a lo que él había planeado. Entonces, esas son las funciones de la administración. ¿Bien? Ok. Y luego vamos a entender un poco el entorno externo y cómo influye en el comportamiento de los sistemas empresariales. Entonces, el entorno externo son factores, fuerzas, situaciones, acontecimientos fuera de la organización que la organización no puede controlar. ¿Bien? Y que van a afectar su desempeño. ¿Okay? Fíjense, si esta es la organización, podemos hablar de que el entorno tiene diferentes aspectos, diferentes dimensiones, ¿cierto? Ahí estamos viendo que hay una dimensión económica, hay una dimensión demográfica, tecnológica, sociocultural, político-legal, global, ¿no es cierto? El entorno global para todas las empresas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el cambio climático. Todas están afectadas por ese fenómeno. Bien, el demográfico no es lo mismo operar en la India que operar en el Perú, ¿no es cierto? Tampoco es lo mismo, desde el punto de vista sociocultural, operar en la China que operar en Francia, ¿no? No es lo mismo operar en el Silicon Valley que operar en el Perú. Bien, entonces todos esos entornos condicionan, ¿correcto?, de alguna manera, ¿no?, el comportamiento del sistema empresarial. Bien, vamos a tratar de... Ya tengo un problema yo con esto. De entender un poquito más a detalle ciertos aspectos históricos del entorno, sobre todo del entorno económico, ¿no?, en el mundo. Fíjense, así era el mundo respecto del entorno después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a ver acá. Fíjense, en el mundo básicamente existían dos grandes bloques, ¿no? Aquellos países que estaban organizados económicamente a través del mercado, como todos los países de Occidente, Estados Unidos, los países de Europa, los países orientales especialmente, no, básicamente Japón, ¿ya? Y políticamente estaban organizados como democracias frente a países como la ex Unión Soviética, la China, que económicamente estaban organizados de acuerdo a la planificación central. El Estado, el grupo, el partido definía qué es lo que se debe producir, qué es lo que se debe consumir, muy bien. Y obviamente desde el punto político eran dictaduras del proletariado, por lo menos ellos lo manifiestan así. Bien. Ok. Vimos, o es necesario ver también, que dentro de esta forma de organizar política y económicamente los países había matices. ¿Bien? Por un lado estaban los neoliberales, ¿correcto? Y por otro estaban los keynesianos, que tenían un enfoque diferenciado de lo que debía ser, por ejemplo, la gestión de mercado, ¿no? Y cada uno de ellos, les he puesto acá,
¿no?, sus representantes, ¿no? Todos premios Nobel, ¿no es cierto? En el primero está Hayek, ¿no?, un teórico de la economía, que es bastante importante para poder entender muchos fenómenos. Estaba Friedman, ¿ustedes se acuerdan de él? ¿De la escuela qué? ¿Se acuerdan? Chicago. De Chicago, ¿no es cierto? Monetarista, bueno, sí pues. Luego está Paul Samuelson, ustedes seguramente han leído la economía de Samuelson, ¿no? Él lee la economía más bien como un sistema, habla del sistema económico. Están ahora los más recientes, Stiglitz, Maskin, Krugman, que son premios Nobel, ¿no? Son keynesianos básicamente. ¿Ok? Fíjense, ¿qué pasó en 1989? El muro de Berlín. La caída del muro, ¿no es cierto? Ya todos ya habíamos pasado meiosis 2 a esa época. No creo que haya alguien que no haya escuchado acá de la caída del muro de Berlín. ¿Qué pasó con la caída del muro de Berlín? Por ejemplo, la ex Unión Soviética se fragmentó en diferentes países que nosotros conocemos en la actualidad. Bien, y fíjense lo que pasó. Rusia ya dejó de ser, digamos, una dictadura del proletariado y pasó a ser más o menos lo que es ahora un intento de democracia. Muy bien. La economía pasó a manejarse desde la planificación central hacia, ¿no?, el tipo de gestión de mercado. Bien. Mientras que encontramos otro fenómeno que se da, que es la China, ¿no es cierto? La China abandona la planificación central, ¿correcto?, y empieza a enfocarse en el mercado. Sin embargo, no abraza la democracia. Muy bien. O sea, el partido sigue de alguna manera rigiendo desde el punto político los destinos de la China. Entonces ahí tenemos un híbrido. Bien. 1989, la caída del muro, fíjense cómo va cambiando el entorno de las empresas. Bien. En 1992 aparece un señor que se llama Francis Fukuyama que dice, ¿no? Bien, ya quedó claro, correcto, en el mundo, ya no hay esa polaridad entre los que decían que la dictadura del proletariado y que la planificación central era mejor, porque nos hemos dado cuenta que la democracia y el mercado son las mejores maneras de gestionar el mundo. ¿Bien? Pero en el año 93 aparece un señor, Samuel Huntington, que le dice, no, no es verdad, no hemos llegado al fin de la historia, no todo está decidido, ¿no? En el siglo XXI, él menciona que vamos a apreciar o vamos a nosotros vivir o sufrir el choque de civilizaciones, ¿no? ¿Qué civilizaciones le está hablando Huntington? ¿Choques entre quiénes? ¿Entre este oeste? ¿Entre China y Estados Unidos? ¿Qué civilizaciones? Entre ayer y mañana. Civilizaciones. Entre el ayer y mañana podríamos verlo, pero ¿quién es el ayer? Estados Unidos. Civilizaciones, señores. China y Estados Unidos. A ver. Civilizaciones. Hay dos civilizaciones que ahorita están en conflicto, ¿o no? ¿Quién mete bombas? Corea, ¿no? O sea, Corea amenaza, que yo sepa no ha bombardeado nada. ¿Ah? No. Estados Unidos, sí, pues, pero Estados Unidos es parte de nuestra civilización, o por lo menos nosotros propugnamos eso como los gringos, o es algo extraño para nosotros la civilización gringa. ¿Qué es más conocida para nosotros, la civilización gringa o la civilización musulmana? ¿Qué es más comprensible? Claro. ¿Ah? La gringa, ¿no es cierto? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre la civilización occidental y la civilización musulmana? ¿Cómo? No, la musulmana es teocrática. O sea, no separa poder judicial, poder ejecutivo, claro, ni poder legislativo, ¿no es cierto? Ahí la ley es la, ¿cómo se llama? La Sharia o Sharia, ¿no es cierto? Ahí, pecado es igual a delito. No hay una diferencia entre pecado y delito. Acá sí, ¿no es cierto? Tú puedes haber pecado, pero no necesariamente has cometido un delito, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, ese es el contraste, ese es el choque que nosotros tenemos entre estas dos civilizaciones en la actualidad. ¿Bien? Profesor, permítame. Sí.
no es musulmana, es islámica, porque los musulmanes son parte del Islam. Ah, sí, no creo, ¿eh? O es al revés. No, a ver. O sea, no necesariamente todos los musulmanes son islámicos, eso me quieren decir. Claro. ¿Sí? El Islam Por ejemplo, es una religión, ¿no es cierto? Ok, entonces la cultura islámica. Ahora, no todos los musulmanes son islámicos, ¿a eso se refiere? ¿Será eso? ¿Será eso? Por ejemplo, Indochina, todos los tigres del Asia del Pacífico son musulmanes. Son musulmanes, pero no son islámicos. ¿Por qué son musulmanes? Musulmanes porque son teocráticos. Sí, no. A ver, perdón. Musulmán es el que cree que a partir de Jehová empieza la historia de la religión, ¿no? Habría que revisar esto. Sí. De repente tienen razón, y eso hay que formarse un poco más cuál es la diferencia entre musulmán e islámico. Pero básicamente me estoy refiriendo a uno de esos. ¿Ok? Sí. Católico. Y el Islam es, como decir la ciudad, o sea, el Islam es la religión y el musulmán es el que profesa la religión, es como decir católico. Ya. No son diferentes. Ya, o sea, forman parte de... Sí, Son los mismos, nomás que una cosa es la religión y el otro es las personas que siguen esa religión. Eso es. Entonces, no, yo no creo que no habría mayor diferencia, ¿no es cierto? Una cosa es árabe, una cosa es país árabe, y otra cosa es país, no necesariamente todos los árabes, entiendo, son musulmanes, ¿no? ¿Ok? Los musulmanes que no aceptan las creencias islámicas. Ya, ok, entonces es lo mismo. Es por eso. Muy bien. Ok, yo les hablaba que en el mundo había, por lo menos en el lado que pregonaba que el mercado era la mejor manera de organizar una sociedad, ¿no? Por lo menos en lo económico, habían dos enfoques, ¿no? Los neoliberales buscaban un estado mínimo, ¿correcto? Un mercado poco regulado. ¿Se acuerdan ustedes de la mano invisible de Adam Smith? ¿Cierto? Había que tener un equilibrio presupuestado, o sea que los estados no podían gastar más de lo que recaudaban. Bien. El enfoque era básicamente microeconómico porque decían que las empresas son las que tienen que mejorar, digamos, el comportamiento del sistema económico. Lo que hay que hacer es mejorar la competitividad de las empresas, mejorar, digamos, la capacidad de generar calidad, etc., ¿no? Y el enfoque en el largo plazo, es decir, el sistema económico, en realidad solito, la mano invisible, se va a reorganizar y en el largo plazo vamos a lograr, digamos, una estabilidad, por no decir equilibrio. ¿Ok? Los keynesianos más bien mencionaban de que el Estado debe participar activamente en lo económico. Keynes, ¿no?, aparece en una coyuntura mundial donde había básicamente dos problemas globales, el desempleo y la inflación. Y estos problemas globales desencadenan, por ejemplo, las guerras mundiales. ¿Bien? Entonces la gente tenía descontento con la situación que vivía porque la gente no tenía trabajo, había hambruna, ¿correcto? Había gente que perdía sus propiedades, etc. Entonces empiezan a surgir estos líderes, ¿no? Estos líderes que son carismáticos y que llevaron a las sociedades a una guerra mundial. Entonces Keynes decía lo siguiente, ¿no? Si nosotros vamos a esperar que el sistema se regule o se estabilice en el largo plazo todos vamos a estar muertos. ¿Está bien? La gente tiene que vivir en el corto plazo, tiene que comer hoy día. No podemos hablarles de una estabilidad a largo plazo. ¿Bien? Entonces decía que el Estado debe participar activamente en lo económico, porque van a haber acá componentes del sistema económico que van a tratar de sacar provecho a ciertas situaciones, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que velar porque esos comportamientos, ¿no?, oportunistas no se produzcan a través de la participación del Estado. ¿Bien? Entonces los mercados deben tener regulación, debe haber una política fiscal activa, es decir, para fomentar el consumo, para incrementar la demanda en un sistema, el Estado debe participar a través, por ejemplo, del gasto público. Muy bien.
El enfoque entonces es un enfoque macroeconómico, ya no se enfoca en las empresas sino en el sistema como un todo. ¿Bien? Y el énfasis obviamente está en el corto plazo. Esa es la diferencia de los enfoques respecto del mercado de los neoliberales y los keynesianos. ¿Bien? Entonces Keynes agarra esta formulita y dice, ¿no? Dada la situación en la que él le tocó vivir, los problemas básicamente eran de desempleo y los problemas eran de inflación. Y él dice que la demanda global de una economía de un país depende, ¿no?, del consumo de las familias, depende de la inversión de las empresas o consumo de las empresas, depende del gasto público y de las exportaciones que pueda generar esa economía respecto de los países del exterior para, ¿no?, generar un flujo de ingresos a la economía. Entonces, la demanda global depende de una demanda interna, consumo, inversión y gasto, y de una demanda externa, las exportaciones. ¿Bien? Ok. Y decía lo siguiente, ¿no?, que el problema que en ese momento aquejaba a las sociedades era, por ejemplo, el desempleo, que básicamente se explicaba por una insuficiencia de demanda. Entonces algo había que hacer con la demanda. La solución era incrementar la demanda. ¿Qué hacemos para incrementar la demanda? El otro problema era la inflación, ¿no es cierto?, que se daba por exceso de demanda. Cuando, ¿se acuerdan ustedes? Vimos la relación que hay entre finanzas y economía, ¿correcto? Cuando la demanda es muy alta, entonces empiezan a hacer presión sobre los precios. ¿Ok? Muy bien, igual. La solución frente a la inflación es reducir la demanda global. ¿Bien? Pero si nosotros nos fijamos acá, con estas diferentes flechitas que se ha ido diagramando, vamos a ver que las soluciones para el desempleo y la inflación son exactamente opuestas. ¿Bien? ¿Qué cosa se hace, por ejemplo, a nivel de consumo de las familias si yo quiero incrementar la demanda? Pues yo reduzco los impuestos directos. ¿Bien? Porque el consumo de las familias está en función de su renta disponible. ¿Bien? O sea, la gente gasta en función de lo que tiene disponible. Y la renta disponible no es más que la renta total que tiene menos los impuestos. Entonces, si yo reduzco los impuestos, voy a tener mayor renta disponible y por lo tanto voy a incrementar la demanda. ¿Está bien? Entonces, una de las formas de incrementar la demanda y reducir el desempleo es reducir la tasa, siempre la tasa de impuestos directos. ¿Okay? Otro es reducir la tasa de interés. Bien, entonces el inversionista, cuando necesita invertir en algo, obviamente va a buscar dinero, y el costo del dinero es la tasa de interés. Mientras más baja sea la tasa de interés, él va a estar dispuesto, ¿no?, a invertir. Bien, entonces es otra de las maneras de incrementar la demanda global para reducir el problema del desempleo. ¿Okay? El Estado también tiene que incrementar su gasto, ¿no es cierto? Incrementar, por ejemplo, el sueldo de los profesores para que el profesor salga y gaste más. Bien, hacer construcciones, etcétera, etcétera. Bien, infraestructura. Bien, en las exportaciones, el tipo de cambio comparado con las divisas de otros países, ¿no? Nosotros debemos tener un tipo de cambio bajo para ser mucho más competitivo respecto de los países del exterior, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. Si nosotros podemos cambiar las divisas que ingresan por términos de exportaciones por mayor cantidad de dinero de moneda nacional, vamos a poder tener más ingresos para pagar a más trabajadores, por lo tanto, nuestra economía se va a dinamizar. Muy bien. Ok, en la inflación es exactamente al contrario. Si queremos reducir la demanda, debemos reducir el consumo a través del incremento de impuestos. Si queremos reducir la inversión o el gasto o el consumo de las empresas, debemos subir la tasa de interés. Muy bien. Si queremos reducir la demanda global, debemos reducir el gasto de gobierno. Si queremos reducir las exportaciones, debemos subir el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿no? Desempleo e inflación
en la época de Keynes, eran fenómenos que se podían dar al mismo tiempo? Pregunto. ¿Podía haber una economía que presentara desempleo e inflación al mismo tiempo? Cuando se dio la crisis del 29, se cayó la economía, porque se produjo las dos cosas. En la crisis del 29, de 1930, se produjo las dos cosas. Cuando se produjo las dos cosas fue más bien en la crisis de 1973. En el 29 no se daba esto, era básicamente el desempleo. ¿Cierto? Sí. La industria no. Yo les pregunto, acá, en esta situación, ¿se puede dar desempleo e inflación? No, acá en esta situación, acá. Yo sé que se da, pero ¿se puede dar esta situación o no? No se puede dar, ¿no es cierto? Porque si yo soluciono una cosa, ¿se entiende o no? Entonces, desempleo e inflación no pueden darse, ¿ok? Y como decía Santos, ¿no es cierto? Hubo un problema que justamente llevó a esta posición keynesiana, que fue la crisis de 1929, ¿no? El crack famoso, ¿ok? Bien, pero después nosotros desembocamos a la crisis de 1973. ¿Qué pasó en 1973? Hubo una guerra en el Medio Oriente entre Israel, Siria y Egipto. Bien, ahí los sirios perdieron los altos de Golán, ¿no es cierto? Y entiendo que los egipcios perdieron el desierto del Sinaí. Bien, fue una guerra bastante corta, en la que obviamente los países occidentales, sobre todo Estados Unidos, ¿a quién apoyaron? Israel. A Israel. Muy bien, y en ese momento, el mayor productor de petróleo era una organización llamada hasta ahora, ¿no es cierto? OPEP, ¿no es cierto? ¿Y quién lideraba la OPEP? Kuwait. No, en ese momento era Arabia Saudita. ¿Okay? Arabia Saudita dijo, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque Siria y Egipto son países musulmanes. Muy bien. Arabia Saudita vio y dijo, bien, acá hay una acción de parte de Estados Unidos, de parte de Israel, que es el enemigo común de los musulmanes, ¿no? Contra estos países islámicos. E inmediatamente dijo Arabia Saudita, ok, entonces la única manera que yo tengo de tomar una represalia contra estos países no es militar, ¿no es cierto?, sino a través del precio del petróleo. Entonces incrementó el precio del petróleo de manera tal que se generó una crisis y en el mundo apareció desempleo e inflación al mismo tiempo. ¿Bien? Entonces, cuando hay un fenómeno de desempleo e inflación al mismo tiempo, surge un fenómeno que se llama, ¿cómo se llama ese fenómeno? Deflación. Estanflación. Estanflación. Bien, entonces apareció el fenómeno de estanflación y fue acuñado por Samuelson, ¿no? Que no es otra cosa que estancamiento con inflación. Se estanca la economía y además hay inflación. ¿Ok? Bien, entonces acá aparecen, ¿no?, economistas como Friedman, que dice lo siguiente, ¿no? El exceso de regulación nos ha llevado a esta situación. ¿Okay? Entonces ya la fórmula de Keynes no funciona, porque se están dando estas dos cosas. Para esta fórmula, ambos, desempleo e inflación, no se pueden dar al mismo tiempo. Entonces resulta que para la crisis de 1973, con la guerra, esa guerra se llamó la guerra del Yom Kippur. Bien. En el mundo se presenta entonces una situación donde había desempleo y había inflación. Por lo tanto, la inflación no era producida por un exceso de demanda. O sea, esa no era la causa, sino que era una inflación producida por ¿qué, señores? Ustedes lo van a sacar. ¿Por qué? ¿Qué había subido para las empresas? Costos. ¿Ah?
Entonces Friedman dijo lo siguiente, ¿no? Esta situación ha surgido porque el Estado ha estado interviniendo en la economía, ¿correcto? Las empresas se han hecho ineficientes, tan ineficientes se han convertido en que no han podido absorber el incremento de costos. Por lo tanto, esos costos los han trasladado vía precios. ¿Ok? Vía precios. Subían los costos, se trasladaba vía precios. Entonces la inflación fue un fenómeno de costos. Por lo tanto, la solución es una solución microeconómica, es decir, mejoramos la eficiencia de las empresas. Reducimos costos, ¿cómo? O se mejoran los procesos, se mejora la calidad, o se despide gente. Bien, las soluciones eran reducir los costos a como de lugar. Bien, y le echan la culpa a los keynesianos por haber hecho ineficiente la economía por la intervención excesiva que ha tenido el Estado sobre esta. Y lo que dice acá Friedman es de que debe haber, ¿no?, un equilibrio fiscal, es decir, el Estado no puede gastar más de lo que recauda. Bien, o sea, debe haber un equilibrio presupuestario. El Estado no puede romper ese equilibrio presupuestario. Bien, entonces de ahí se va cambiando el enfoque, ¿no es cierto? Nos volvemos de keynesianos, pasamos a ser neoliberales. Bien, entonces acá lo que dice Friedman es que se debe desregular el mercado. El Estado no tiene nada que hacer, tiene que ser lo más pequeñito posible. Hasta que aparece otra crisis, ¿sí o no? ¿Cuál fue la crisis más reciente? El 83, el financiero. Pero fuerte. Financiero. El 2012. La crisis financiera del 2008. ¿Qué fenómenos encontramos? ¿Desempleo? ¿Inflación? No, encontramos deflación. ¿Se acuerdan ustedes de la crisis inmobiliaria? En que había muchos empresarios que empezaban a construir departamentos, casas, muy bien, y el consumo bajó a tal grado que las casas empezaron a... ¿Qué cosa pasó? Bajó los precios. ¿Qué pasó con el precio de las casas? Bajó, ¿no es cierto? Entonces, la deflación es la reducción permanente de los precios. ¿Bien? Entonces yo les pregunto, si la inflación es mala porque se incrementan los precios y erosionan mi capacidad adquisitiva, la deflación es buena porque los precios se reducen. A ver, consumidor, bueno, para el consumidor, pero no el inversionista. ¿Cómo así? A ver. El inversionista pierde plata porque posiblemente su inversión ha sido más alto al precio de venta que está actualmente. Ya, más o menos, correcto. Pero fíjense que nosotros ya hemos visto sistemas, ¿no es cierto? Los sistemas nos implican a todos. ¿Qué pasa con la deflación, como decía su compañero Rogelio? ¿Qué pasa con la deflación? El consumidor, ¿qué va a hacer con su decisión de compra frente a la expectativa de que mañana va a estar más barato? No compra. Va a postergar su decisión de compra. Si posterga su decisión de compra, ¿qué pasa con las empresas? No hay movimiento y se empiezan a llenar de stock, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa hace la empresa para hacer de que tú compres? Bajas más el precio, ¿no es cierto? Empieza a bajar el precio hasta que llega un punto en que ya la empresa no cubre sus costos. ¿Bien? ¿Y qué pasa cuando la empresa quiebra? Cierra. Desempleo. Empieza a haber gente que no tiene plata ni siquiera para poder pagar ese producto que está barato. Entonces fíjense, lo que parecía una ventaja para el consumidor, al final, por efecto, ¿no?, de interacción de componentes, se convierte también en una desventaja para el mismo. Muy bien, entonces ocurre deflación y desempleo al mismo tiempo. Es lo que pasó en la crisis financiera. Ahora yo les pregunto, ¿desempleo y deflación pueden ocurrir al mismo tiempo? Sí pueden ocurrir. Claro, es consecuencia. Y otra vez surgieron los keynesianos que dijeron, ese es un problema de desregular, ¿no es cierto? Dejar que la banca haga lo que le venga en gana. Muy bien. Entonces aparecen acá
componentes del sistema que quisieron sacarle la vuelta al sistema y de hecho lo lograron, ¿bien? Pero afectaron la economía como un todo. Por lo tanto, en realidad, la diferencia de los enfoques solamente son los extremos, ¿no es cierto? No sé si han escuchado ustedes hablar de una frase que dice: los extremos se tocan. Es lo mismo extrema izquierda que extrema derecha, ¿no es cierto? Igual. Entonces los problemas del neoliberalismo y el problema del keynesianismo básicamente son los excesos que han tenido estas dos opciones. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo el entorno ha ido cambiando y cómo las empresas han tenido seguramente que tomar decisiones distintas, ¿no?, para poder superar estos eventos de crisis. ¿Bien? Ok. Entonces, la administración en el nuevo entorno competitivo, ¿no? Actualmente tenemos un entorno globalizado, ¿correcto? Tenemos un entorno de cambio tecnológico, pero sobre todo el cambio tecnológico está visto o está determinado por la rapidez, ¿correcto?, de las innovaciones que se van produciendo. Tenemos que generar, ¿no?, mayor conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento es un insumo para procesar información. ¿Bien? Entonces la capacidad económica de un país está determinada por su capacidad de procesamiento de información. Y uno de los insumos para procesar es el conocimiento, por lo tanto, hay que administrar conocimiento. Y la colaboración, ¿no es cierto? Porque los sistemas son complejos y nosotros, desde una particular formación académica, no podemos solucionar los problemas empresariales. Debemos interactuar con otros componentes para mejorar la capacidad de procesamiento de información. ¿Bien? Entonces, la globalización, las empresas actuales son globales, tienen instalaciones en diferentes partes del mundo, el talento puede provenir de cualquier parte, Internet hace inevitable la globalización. Entonces, es un fenómeno económico, tecnológico, social, ¿no es cierto?, donde existe alta interdependencia entre cualquier fenómeno que surge en cualquier país. ¿Bien? Cambio tecnológico. Esto tiene importancia en los negocios, el impacto que tiene sobre ciertas industrias, y el problema del cambio tecnológico es la velocidad del cambio, ¿no es cierto? Las empresas tienen que adaptarse lo más rápido posible, o generar tecnologías lo más rápido posible. ¿Bien? Conocimiento, se necesita nuevas ideas, mejores ideas, ¿no? Pero se necesita gestionar estos recursos intelectuales al interior de las organizaciones. ¿Bien? Colaboración, ¿no? Necesitamos que haya una comunicación efectiva al interior del sistema empresarial para poder coordinar soluciones. Yo no sé si les di a ustedes una definición de comunicación de los biólogos. ¿Qué cosa es comunicación para los biólogos? ¿Se acuerdan? Para entender realmente cuál es el concepto de comunicación. Los biólogos dicen que la comunicación se trata de una emisión de alguna señal por un organismo vivo que lo que hace es cambiar el comportamiento de otro. Entonces, cuando ocurre eso, hay una comunicación efectiva. ¿Bien? Entonces, lo que quieren las empresas, los sistemas empresariales, cuando se comunican con el mercado, lo que están buscando es cambiar el comportamiento de los elementos del mercado, de los compradores, en el sentido de que empiecen a consumir más de los bienes y servicios que produce. ¿Muy bien? Ok. Bien. Colaboración. Luego, no solamente es importante entender el entorno, sino que nosotros debemos competir en función de una ventaja competitiva, ¿no? O sea, en el sentido de, si elegimos nosotros un nicho de mercado, ¿por qué ese nicho tendría que elegirnos a nosotros como empresa y no a otros? ¿Bien? Es decir, tener ventaja respecto de los otros competidores frente a un mismo mercado. Entonces esto se logra a través de la capacidad de innovación, generar soluciones nuevas, ¿correcto?, a través de la gestión de calidad, a través del servicio, de la rapidez del servicio o de la prestación, y a través de la reducción de costos. ¿Bien? Entonces esto yo creo que ustedes ya han escuchado, ¿no? La idea es que los productos no se van a vender para siempre,
se deben introducir cambios, nuevos productos, nuevas alternativas, nuevas soluciones. A veces la innovación de mayor importancia no suele ser el producto, sino cómo este es entregado, ¿no? Entonces hay muchas maneras de innovar. Luego estamos la calidad, ¿no es cierto? La idea es prevenir antes de que ocurran, ¿no? Estos problemas que pueden causar rechazos en el mercado. Hay que diseñar procesos, diseñar productos, ¿no? Pensando en la satisfacción del cliente. Luego está el servicio, ofrecer a los consumidores lo que desean, lo que necesitan en el momento en que estos lo requieren, ¿cierto? Y la rapidez, ¿ok? La ejecución veloz, la anticipación, ¿no? de los sistemas empresariales respecto de la competencia, ¿no? Al ejecutar, al diseñar procesos. ¿Bien? Y luego está el tema de costos, ¿no? En realidad, los consumidores finalmente tienen muchísimas alternativas que comparar, ¿no? Y cuando encuentran dos alternativas que son iguales, ¿correcto?, van a buscar probablemente el que tenga menor costo o el que tenga mayor percepción de calidad. Entonces siempre estamos luchando a través de los costos, y esto obviamente se hace más agudo cuando empiezan a aparecer nuevas tecnologías, ¿no? Entonces esas nuevas tecnologías tienden a hacer más eficientes los procesos, tienden a reducir el impacto de los costos. ¿Bien? Ok. Entonces, estamos viendo que planeamiento es pensar antes de actuar. No sé si lo vimos esto, por favor me avisan. No. Bien. Vamos a ver por qué razón la gente, los gestores, no establece metas, ¿correcto? Nosotros hablamos fácilmente en administración de que se debe planear, y uno de los productos de la planificación es justamente fijar objetivos, establecer metas en términos de números, ¿no? Pero ¿por qué la gente no establece metas? ¿Cuántos de ustedes han hablado hoy día en el desayuno de lo que quieren lograr a final de esta maestría con su familia? Los que tienen hijos, ¿cuántos de ustedes hablan en los almuerzos acerca de los objetivos o las metas de sus hijos? O sea, nadie habla de esto, no forma parte de nuestra cultura. Entonces la gente no establece metas porque no se dan cuenta de la importancia que tienen las metas, no saben cómo establecer metas, ni saben ponerse límites para lograrlo. Yo le pregunto a mis alumnos de pregrado si cuántos de ellos habían fijado, por ejemplo, terminar su carrera en 5 años, y de verdad 2 o 3 de 40. ¿Y cuántos de ellos habían fijado terminar en 5 años y en el tercio superior? Poquitos, casi nadie. O sea, nadie tiene cultura de metas, ¿no? Y normalmente, ¿por qué nosotros no establecemos metas? Primero, por temor al rechazo, porque cuando tú estableces una meta y lo manifiestas, va a haber siempre gente que te va a decir que tu meta es muy pobre o tu meta es muy ambiciosa, que no vas a lograr, ¿no? Y hay una cultura acá en el país, sobre todo, de que tú te debes guardar tus proyectos, porque si lo dices no se va a cumplir, no se va a realizar, una cosa así. ¿Ok? La envidia, ¿no? Y obviamente por temor al fracaso, porque cuando tú haces explícita tu meta, estás diciendo lo que vas a lograr, y obviamente, llegado el plazo, va a haber gente que te va a decir que no has logrado lo que tú te propusiste, ¿no? Entonces, por estas razones, no se establecen metas, ¿no? Bien. Algunas claves para establecer metas. Primero, comprender la necesidad del cambio, ¿okay? Es importante entender que el cambio forma parte, ¿no es cierto?, inherente a la vida, a los fenómenos que nosotros observamos en la naturaleza. ¿Okay? Entonces, mínimamente, para poder lograr metas, es entender y darle sentido al cambio, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acá en una posición 1, mínimamente tengo que cambiar de posición para llegar al punto 2. ¿Bien? Sin embargo, el cambio suele asustar porque nosotros tenemos una zona de confort, ¿cierto? Y asusta porque no sabemos a dónde nos va a llevar el cambio. Preferimos estar en nuestra situación actual que dar un paso, si quieren, hacia lo desconocido, a lo que es incierto. Entonces, a no ser que tú le des una meta, ¿correcto?, te vas a dar cuenta que el cambio ya es una condición necesaria para lograr la meta. Por lo tanto, ya el cambio no asusta, sino
que más bien lo consideras como una necesidad para lograr lo que te has planteado. Muy bien, entonces nadie le tema el cambio si va en la dirección que uno desea. Bien, entonces, para establecer metas, comprender la necesidad del cambio. Segundo, hay que identificar áreas de excelencia. Nosotros tenemos diferentes capacidades, ¿no? De diferentes áreas. Somos buenos en matemáticas, buenos en física, malos de repente en historia, etc. Bien. Pero el asunto es que nosotros tenemos ciertas capacidades, ciertas competencias que están por encima de otras, ¿no? Tenemos áreas de excelencia. Entonces, para establecer metas debemos identificar cuáles son esas áreas de excelencia que nosotros tenemos. Y si nosotros somos gestores o gerentes, debemos identificar cuáles son las áreas de excelencia de los equipos con los cuales vamos a trabajar. Entonces hay indicadores de áreas de excelencia, ¿no? Por ejemplo, la atención que le prestan sus colaboradores a ciertas actividades, ¿no? El interés que tienen en ciertas actividades o la absorción de tiempo en ciertas actividades puede obedecer a que estén realizando temas en los que ellos son muy buenos o que les guste mucho. ¿Bien? Tercero, la percepción de oportunidades. ¿Cierto? Nosotros, para lograr metas, debemos entender que existe una oportunidad de lograr algo. Muy bien. Sin embargo, la oportunidad, la percepción de la oportunidad no es algo fácil, ¿no? Hay que realmente trabajar, escarbar duro para darse cuenta que existe una oportunidad. Porque cuando la oportunidad ya está en boca de todos, cuando todo el mundo dice que eso es negocio, es cuando ya no es negocio, ¿no es cierto? Cuando ya la oportunidad no existe. Muy bien. ¿Okay? Y esto es evidente. Ustedes se acuerdan en la época del difunto Alan García, en los años 85 para adelante, todo el mundo empezó a salir del país, ¿no? Porque se entendía que no había ningún futuro en el Perú. ¿Bien? Pero sin embargo, cuando salieron fuera del país, ellos entendieron que sí había oportunidades, pero la oportunidad tampoco era gratuita, sino que el que sale del país se esfuerza el doble o el triple de lo que hacía acá, ¿no? Entonces la oportunidad no depende de estar fuera o dentro de un entorno, sino implica trabajo duro. ¿Okay? ¿Qué más? Es importante que tengas clara qué tipos de metas existen, ¿no? Tú tienes metas personales, los que te van a dar calidad de vida, son el por qué haces las cosas. También existen metas de negocio, de carrera, lo que ustedes están haciendo, por ejemplo, ahorita para poder lograr sus metas personales, y las metas de automejoramiento, los medios para lograr esto y después lograr esto. Entonces, hay que ver que existen diferentes tipos de metas, hay que saber diferenciar, no hay que mezclar las cosas para lograr las metas. ¿Bien? Además, hay que tener un propósito definido importante, ¿no es cierto? Sabemos que tenemos metas, pero tenemos un propósito, una razón de ser, ¿correcto? Entonces, esas cosas nos van a permitir establecer metas. ¿Bien? Ok. ¿Qué más necesitamos? Primero, aparte de definir una meta, necesitamos conseguir la meta. Para conseguir una meta, hay que tener deseo de lograr la meta, ¿no? Entonces, uno desea lograr su meta porque justamente es personal la meta. Porque le va a dar un beneficio que va a redundar en la satisfacción o mejorar la calidad de vida de uno mismo, ¿no? Y este es un problema a nivel organizacional. ¿Cómo hago de que una empresa o un colaborador mío internalice la meta organizacional como si fuera una meta propia? Creo que les comenté esto, ¿no? O sea, ¿cómo hacían en Centroamérica, por lo menos en el caso de Big Cola, para que yo, como gerente, internalice la meta de la organización como si fuera mía? Los de Big Cola, los del grupo AGE, dicen que su principal know-how es saber cómo empezar de cero. Y cuando ellos empiezan sus operaciones, normalmente mandan a dos gerentes, uno de ventas y uno de administración, para que empiecen la operación desde cero. No les dicen nada más que lineamientos generales. Y ellos se encargan en abrir la operación. A mí me tocó abrir la operación del Salvador. Pero ¿qué se logró con eso? Que cuando yo
o cuando los dos abrimos la operación, inmediatamente esa era nuestra operación. ¿Ok? Entonces internalizamos el deseo de lograr, digamos, que ese proyecto funcionara porque era nuestro proyecto y lo alineamos con la meta de la organización. ¿Bien? Profesor, pero ahí hay un tema de empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Porque te dieron total Así es. autoridad. Nos dieron, claro, siempre nos estaban controlando, ¿no? Pero teníamos la libertad de tomar decisiones. Entonces, ese proyecto era nuestro. Además de la empresa, era nuestro. Pero a la empresa lo que le interesaba es que nosotros tengamos un deseo de lograr nuestros propios objetivos y con eso se lograban los objetivos organizacionales. ¿Ok? Entonces, para establecer y conseguir metas, deseo de lograr la meta. Bien. Segundo, creer en la meta, ¿no es cierto? Mientras la meta sea creíble, la gente va a actuar hacia la meta. Bien. Hay que escribir la meta. Es importante porque cuando no se escribe la meta, se está evitando en realidad el compromiso. ¿Bien? Escribir la meta es establecer un compromiso, ¿no? Y uno normalmente evita escribir la meta para reducir la posibilidad de fracaso, para que nadie se dé cuenta, ¿cierto?, de que hemos fracasado. ¿Ok? Tener claro por qué se quiere alcanzar la meta. Yo quiero alcanzar la meta porque va a mejorar mis condiciones de vida, mis condiciones laborales, mis condiciones económicas. ¿Muy bien? Cuando yo tengo claro por qué quiero alcanzar la meta, voy a incrementar el deseo de logro y voy a hacer más posible la consecución de metas. Hay que analizar la propia posición respecto de la meta, ¿no? Entonces, si uno quiere bajar de peso, no tiene nada que ver el método cómo vas a bajar, sino primero tienes que saber cuánto pesas. Muy bien, para saber qué es lo que tienes que hacer para lograr tu objetivo, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar la propia posición, estamos acá, y cuánto nos falta para llegar a la posición 2. Entonces debemos analizar el punto de partida, y ustedes han visto seguro en sus cursos de pregrado, el famoso FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿no? Que es el punto de partida. ¿Ok? Si analizamos el punto de partida, sabremos cuál es el siguiente paso, ¿no? Sexto, hay que establecer un límite de tiempo. O sea, lograr la meta no es lograrlo en cualquier momento, ¿no? Sino que hay plazos. Muy bien, entonces normalmente las empresas tienen plazos de 1 año más. Así que normalmente sus operaciones las dividen trimestralmente, semestralmente, mensualmente, para ver cada cierto tiempo cuántos se están acercando, cuántos se están alejando de la meta y hacer las correcciones pertinentes. ¿Bien? Pero además de establecer un límite de tiempo, hay que establecer un sistema de recompensas cada vez que uno va logrando una parte de la meta, ¿no? Para mejorar o incrementar el deseo de logro. ¿Bien? Sexto, hay que identificar los obstáculos que nos separan de la meta. Esto que antes eran áreas de excelencia, ahora lo vamos a convertir en obstáculos para lograr la meta, ¿no? Hay que saber cuáles son los principales obstáculos a vencer para lograr la meta. ¿Bien? Normalmente nosotros creemos, ¿no?, que la meta, lo que nos separa de nuestra situación actual a la meta es un camino bastante llano, ¿no es cierto? Pero en realidad hay muchos obstáculos. ¿Bien? Entonces hay que definir cuál es el principal obstáculo. ¿Bien? Ahora, ¿para qué nos sirve definir cuál es el principal obstáculo? Para identificar cuál es el conocimiento que se va a necesitar para superar este obstáculo. Entonces, entendiendo cuáles son los principales obstáculos, nosotros, por ejemplo, vamos a poder contratar a un consultor, ¿no es cierto? ¿Consultor en qué? Justamente consultor en estos temas que son principales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el conocimiento cuya ausencia me va a impedir el camino al éxito? ¿No? Si queremos avanzar más, necesitamos más conocimiento en realidad. Y otra vez volvemos al procesamiento de la información. Bien, entonces hay que establecer también prioridades respecto del conocimiento. Bien.
Hay que identificar obviamente quién es el cliente, y esto debería ser, digamos, un punto inicial, porque el cliente nos va a definir cuáles son los pasos que debemos dar con certeza. ¿Ok? Hay que hacer un plan, ¿no? Hay que tener una lista de actividades en términos de prioridades y en términos de tiempo. ¿Bien? Y ese plan obviamente tiene que estar escrito, no puede estar en la cabeza. ¿Correcto? Hay que visualizar, es decir, hay que creer que nosotros estamos en la situación 2, hay que visualizar como si hubiéramos logrado la meta para ver qué beneficios nos da esta nueva situación e incrementar el deseo de logro. ¿Correcto? Y por último, hay que apoyar el plan con determinación. Sabemos que hay obstáculos, nosotros tenemos que persistir en realidad para lograr la meta, ¿no? Y esto pasa sobre todo en los emprendimientos pequeños. Normalmente los emprendimientos suelen morirse al segundo o tercer año, ¿no? Normalmente justo antes de que el emprendimiento empiece a tener ya cierta regularidad en los ingresos, ¿no? Entonces se necesita mucha persistencia. Bien, entonces entendido esto, entendido que es importante tener metas, entendido que se debe comprender que el fracaso es parte del proceso, por ejemplo, de aprendizaje, hay que administrar el tiempo, ¿no es cierto? Porque el gerente maneja diferentes asuntos, diferentes proyectos, y hay que priorizar. Entonces, normalmente se dice que lo que se tiene bajo control, lo que realmente se controla, es lo único que estamos administrando. ¿Bien? Entonces, si yo hablo de la administración del tiempo, estaré hablando, ¿no?, de la administración o del control de la secuencia de eventos. El gerente debe saber qué es lo primero que tiene que hacer, qué es lo segundo que tiene que hacer, qué es lo tercero y qué es lo que no debe hacer. O sea, debe administrar el tiempo. Si ustedes seguramente en sus oficinas hacen acá un pequeño recordario de su día a día en las oficinas, se van a dar cuenta que lo primero que hacen, ¿qué cosa es? Agenda. Revisan su correo electrónico, ¿no es cierto? Y el correo electrónico finalmente es el que va a dictar la agenda del día para ustedes. Bien, ustedes van a empezar a hacer su trabajo contestando lo que se supone que es importante de acuerdo a los correos electrónicos. Entonces, ¿en realidad estamos administrando el tiempo? No, no es cierto. O sea, alguien nos está poniendo la agenda. Bien. Ok, ¿cómo administramos el tiempo? Fácil, ¿no es cierto? Teniendo metas claras y específicas, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Fíjense que el 80% del desperdicio del tiempo se produce porque la gente no tiene claro qué quiere o qué se espera de ellos. ¿Bien? Entonces, cuando ellos tienen claro cuál es la meta, van a orientar su trabajo hacia la meta. ¿Okay? Segundo, planes claros y por escrito, ¿no? Cada plan o cada minuto que tú inviertes en planear, en escribir tu plan, te va a ahorrar minutos en la ejecución. Muy bien, por lo tanto, estás gestionando el tiempo. Tercero, hay que trabajar con listas, ¿no? Para hacer más eficiente el uso del tiempo, tienes que saber lo que debes hacer en el día, en la semana, en el mes. Manejar agendas, ¿ya? Se ha perdido mucho el tema de la gestión de agendas, ¿no? Cuarto, hay que establecer prioridades, ¿no? Nunca hay suficiente tiempo para hacer todo, pero siempre hay tiempo suficiente para hacer lo importante. Y acá aparece Pareto, ¿se acuerdan? La regla del 80-20, ¿no? El 80% del valor de lo que haces solo proviene del 20% de lo que estás haciendo. ¿Bien? Entonces, si hay 10 cosas por hacer, hay 2 cosas que hacen la diferencia, que vale por las demás restantes. Tú tienes que identificar justamente cuál es ese 20% dentro de tus diferentes actividades del día que hacen la diferencia. ¿Ok? Entonces nosotros debemos contrastar lo poco que es vital frente a lo mucho que es trivial, para decir que estamos controlando o administrando el tiempo. ¿Bien? Hay un sistemita bastante simple para administrar tiempos, el sistema ABCD. ¿No? Digamos, las actividades tipo A son las prioritarias, las que tú como gerente debes realizar, no la puedes delegar. Es parte de tu función, es parte del 20% ese
que genere el 80% de los resultados. Luego están las actividades tipo B, ¿no es cierto?, que son importantes pero de prioridad secundaria. Solo las vas a hacer cuando estas de acá estén terminadas. Las actividades tipo C ya no son tan importantes y las vas a hacer siempre y cuando tú tengas tiempo disponible. Muy bien. Las actividades tipo D es la que debes delegar, ¿no es cierto? Tú no, como gerente, no te vas a ir a pagar los impuestos, por ejemplo, al banco, ¿no es cierto? Otro puede hacerlo. Es importante pagar impuestos, pero tendrías que delegar. Y actividades tipo E son aquellas actividades que tú tienes que eliminar porque no generan absolutamente ningún tipo de valor en tu gestión, ¿no es cierto? No le agregan nada a tu gestión. Tienes que eliminarlas. ¿Bien? Entonces, tenemos que administrar el tiempo, ¿no? Hay que preguntarse cuál es el uso más valioso de tu factor tiempo en este momento, ¿no? Si es que realmente estás trabajando en el uso más valioso. ¿Bien? Luego, la concentración, ¿no es cierto? La capacidad de hacer las cosas. Hay que hacer primero lo primero y no debes dejar esto hasta que lo acabes. Y luego empezar a hacer lo que viene, digamos, en orden de importancia. Entonces hay que tener habilidad para concentrarse. Pero a veces, sí, a veces te bloqueas haciendo lo primero, ¿no? Y te quedas ahí como bastante tiempo tratando de desbloquearte y nunca avanzas. Entonces hay una metodología Kanban, por ejemplo, que intenta apagar los bloqueos y si llegas a ese punto, tratar de hacer un segundo, o sea, una actividad secundaria hasta que vuelva a surgir la resolución. Pero siempre empiezas por lo primero, ¿no es cierto? No se empieza por lo segundo. Pero a veces no se acaba. No se acaba, es verdad, porque hay por ejemplo, la gente que es muy perfeccionista, ¿no? El perfeccionista tiene una ventaja y una desventaja, ¿no? Primero, que ve en detalle. El segundo es que la desventaja es que demora mucho en la consecución de sus metas, porque quiere llevar a detalle todo, ¿no? Entonces siempre hay un rango para maniobrar, ¿no es cierto? ¿Qué más? Acabar con la dilación, las postergaciones, ¿no? El tiempo es el recurso más escaso, ¿no? Sexto, hay que mantener en equilibrio, ¿no es cierto?, las cosas, ¿no? Hay metas, ¿no?, de trabajo, hay metas de familia, entonces no hay que permitir que nuestra vida sea cualquier cosa, ¿no? Yo recuerdo cuando, no sé si se los comenté, cuando llegué a Escobita Nueva Barre Bien, ¿no?, cuando llegué a la operación y queríamos incrementar nuestras ventas, yo le pedí a los colaboradores que trabajáramos los días domingo. Y me aceptaron, ¿no? Primer domingo, segundo domingo, y el tercer domingo se pusieron bravos, ¿no? Ahí me dijeron, profesor, nosotros vivimos de la bicola, pero no la bebemos. Y nosotros tenemos familia, ¿no? Y queremos disfrutar con la familia, entonces está bien que sean 2 domingos, pero ya 3, 4, ya yo creo que está confundiendo las cosas, ¿no? Entonces, una cosa es el trabajo, otra cosa es la familia. Hay que mantener separados. Hay que en todo caso priorizar, ¿cierto? O en todo, no priorizar, sino poner cada cosa en su lugar. ¿Bien? Ok, entonces, fundamentos para la toma de decisiones. Bien, ya sabemos cuál es el entorno. Bien, sabemos qué cosa del entorno necesitamos superar. Para esto, obviamente, hay que conocer bien el problema y hay que tomar decisiones. Entonces, una revisión un poco breve de lo que es el proceso de la toma de decisiones. Primero, hay que tener capacidad de identificar el problema. Todos tenemos ciertos criterios para tomar decisiones, ¿no? Le damos más importancia a ciertos aspectos que a otros. Entonces, igual, hay que identificar criterios de decisión. Hay que asignar prioridades a los criterios, hay que rankearlos, ¿no? Hay que desarrollar alternativas en función de ese ranqueo de prioridades, de criterios. Hay que analizar las alternativas, hay que seleccionar una alternativa e implementarla, ¿no es cierto? Luego de la implementación debemos hacer el control para ver si realmente esa alternativa ha solucionado el problema. Bien, entonces este es un proceso que normalmente todos lo hacemos, pero no estamos sistematizándolo necesariamente. Entonces, ¿qué define un problema de decisión? ¿Qué cosa es un problema? ¿No? Yo encontré una definición bastante interesante
es la discrepancia que existe entre el estado actual, ¿no?, y el estado deseado. Cuando hay una discrepancia es que tenemos un problema, ¿no? Ahora, obviamente, la identificación del problema no es un proceso obvio y ustedes se van a dar cuenta en su tesis. Para arrancar una tesis es indispensable que ustedes entiendan cuál es el problema. ¿Ya? Igual, sí. Siempre hay un estado actual y un estado deseado. Ajá. Puede darse el caso en que el estado actual sea mejor al estado deseado y ahí también hay una discrepancia. Pero ¿por qué desearías, o sea, por qué desearías una situación que sea peor que la actual? No peor, pero la meta que coloqué estaba por debajo de lo que pude conseguir, ¿no? Y en el momento en el que estamos conseguí algo más de esa meta. Ya es muy probable, pero eso ya es un tema ya de percepción, ¿no es cierto? Tú has percibido que esa situación era mejor, pero resulta que era peor, ¿no? Podría ser un tema de percepción, pero siempre vas a querer lograr algo, ¿no es cierto? Y vas a sentir que estás lejos de esa situación ideal. Y esa discrepancia es un problema para ti. ¿Cómo hago para recortar esa diferencia, no? Yo lo veo así, ¿ok? Bien, entonces fíjense que el gerente que resuelve por error, ¿no?, a la perfección un problema equivocado es tan ineficiente como aquel que no logra identificar un problema. ¿Bien? Entonces, acá el asunto es saber cuál es el problema, cuál es ese 20% que genera el 80% de la problemática. Muy bien. Entonces, una vez que tú has identificado el problema, se tiene que identificar criterios de decisión. ¿Ya? Dice, toda persona que toma decisiones tiene criterios, explícitos o no, que guían su actuar, ¿no? Evalúa los factores relevantes en su decisión. Fíjense, lo que no se identifica como factor relevante es tan importante como lo que sí se identifica. ¿Ya? Bien, esto se va a aclarar un poquito más acá con este señor. Fíjense lo que dice, o lo que decía este señor Rumsfeld, ¿no? Era secretario de Defensa durante estos periodos de estos presidentes. Bien, dice, las informaciones que dicen que algo no ha pasado siempre me resultan interesantes. Hay cosas que sabemos, también hay cosas desconocidas, conocidas, es decir, que sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay cosas desconocidas que desconocemos, las que no sabemos, que no sabemos. ¿Se entiende? Hay cosas que sabemos, hay cosas que sabemos que no sabemos, y hay cosas que no sabemos que no sabemos. Y a veces ese es el problema, ¿no es cierto? Porque eso que no sabemos pueden ser los que están generando el problema. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que el proceso de decisiones parte de una serie de filtros previos con la que nosotros estamos evaluando el problema. Entonces, hay muchos filtros de tipo cultural, ¿no?, subjetivo, que pueden hacer que la percepción del problema sea distinto para cada gestor. De pronto para mí es un problema y para otro no, porque tiene diferentes filtros con los que procesan la información. ¿Ok? Con la que procesa la información. Muy bien. Antes de entrar en esto, quiero ver un tema que me parece que no nos dio el tiempo y que es muy relevante acá. Esto lo vimos, ¿no es cierto? Pero no habíamos visto la dinámica de sistemas, ¿o sí? Yo no recuerdo. Ok. Vimos el tema de las bicicletas. Lo de los lobos sí vimos, ¿no? La bicicleta también. ¿Ok? Bien. Dijimos... ¿Esto también lo vimos? ¿Sí lo vimos? Sobre la empresa... Sobre Valve sí. Valve sí lo vimos. Ya. El asunto es de que todo sistema tiene un comportamiento, ¿no es cierto? O sea, la estructuración genera un comportamiento, pero el comportamiento solo es evidente a través del tiempo, ¿sí o no? Entonces vamos a tener un sistema que va a tener cierto comportamiento a través del tiempo. Muy bien. Entonces dice, todo sistema es algo dinámico, algo que hace cosas, algo que tiene un comportamiento. Sistema empresarial igual. ¿Okay?
¿Cuántas veces un sistema parece reaccionar de modo que contradice precisamente lo que uno esperaba que el sistema hiciera? Ya lo vimos, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, a pesar de que nosotros diseñamos ciertas políticas, a pesar de la existencia de políticas, el sistema empieza a generar resultados que nosotros consideramos como efectos laterales o efectos no esperados, o sea, efectos que nosotros no quisiéramos, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué razón sucede esto? ¿Por qué el sistema no se comporta como nosotros esperamos, ¿no? Porque realmente dentro del sistema existen, ¿no?, interacciones que nosotros no hemos entendido adecuadamente. Normalmente cuando gestionamos, consideramos que debe haber este tipo de causalidad y quizá la causalidad sea de este tipo. ¿Bien? Entonces el comportamiento generado por la estructura del sistema es demasiado complejo para haber sido anticipado correctamente. ¿Ok? Los famosos efectos laterales, ¿no? Son los efectos no esperados que surgen al lado de los efectos que tuvimos previstos, ¿no? Ahora, hay que entender que estos efectos laterales para el sistema en realidad no lo son, sino son efectos laterales para el gestor, porque el gestor no ha entendido bien, ¿no?, cómo operan los componentes dentro de la estructura del sistema. Entonces, estos efectos laterales son efectos normales que va a tener el sistema, sino que nosotros no lo hemos previsto, ¿no? Acá, si llevas a Bobby a tu boda porque es parte de la familia, ¿no?, y de pronto Bobby hace eso, ¿se está comportando mal Bobby? ¿Es un efecto lateral de Bobby? No, no es cierto, porque él está reaccionando como un sistema perro, ¿no? Y frente a otro perro, ¿qué cosa hace? El territorio. Está marcando su territorio, ¿no es cierto? Por más Bobby que sea, por más que lo quieras, tiene un comportamiento sistémico que obedece al sistema perro. ¿Ok? Bien, entonces, ¿por qué los sistemas responden de una manera opuesta a nuestras expectativas? ¿No? Porque se entiende este tipo de causalidad, ¿correcto? Nosotros hemos separado causa y efecto por una cuestión didáctica, si quieren. En realidad, si uno quisiera analizar más complejamente las cosas, va a ver que no hay tanta diferencia entre causa y efecto, se confunden a veces estas cosas, ¿no? No sabemos cuándo es causa y cuándo se convierte en efecto. ¿Bien? Ok, habíamos visto que hay un problema entonces de la intuición. Nosotros tomamos decisiones básicamente de manera intuitiva porque no tenemos toda la información que necesitamos para tomar una decisión objetiva, ¿no? Habíamos visto el tema de la bicicleta, ¿recuerdan? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de la intuición? Que intuitivamente es más fácil asociar causalmente lo que parece junto en el tiempo, ¿no? O sea, causa y efecto porque están relacionados en el corto plazo. Cuando la relación es de largo plazo, lo pasamos por alto. Decimos que no hay ninguna relación entre causa y efecto. Por ejemplo, en el corto plazo, relámpago y trueno, entonces sabemos que uno es causa y otro efecto, más o menos. ¿Bien? Pero lo que es lejano en el tiempo dificulta la percepción. Y acá tomé un ejemplo muy bonito. Dice, si en una fiesta usted conoce a alguien que le resulta muy atractivo y la atracción es mutua, la posibilidad de tener un nacimiento en 9 meses interviene en su conducta sexual en ese momento de la fiesta, por ejemplo. Normalmente no, ¿no es cierto? Porque no relacionamos, ¿correcto?, la causa y efecto en el largo plazo. Cuando usted fuma, ¿le preocupa el riesgo de desarrollar una enfermedad grave 30 años más tarde? Absolutamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay ciertos condicionamientos, ¿no?, que nos impiden gestionar adecuadamente un sistema, básicamente por estos aspectos, ¿no? Cuando nosotros gestionamos, excluimos todo lo que está referido a efectos de largo plazo. O sea, aparentemente no tiene nada que ver con la operación del sistema. Ceguera parcial, desestimamos los efectos laterales, ¿no? Es responsabilidad de otros, o no va a pasar nada, ¿no? Ver, pero elegir cerrar los ojos. Sabemos que hay efectos laterales porque no estamos entendiendo bien el sistema, pero decimos que bueno, eso es lo que hay, así tiene que operar el sistema, ¿no? Ver, pero no actuar por miedo, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay ciertos costos en los que tiene que uno incurrir,
pero evitamos esos costos y dejamos que el sistema siga generando, ¿no?, sus efectos laterales. Ver pero no creer, como el caso de Trump y el cambio climático, ¿no es cierto? O sea, ya vemos los efectos, pero decimos que falta todavía suficiente información para decir de que el cambio climático existe o no existe, ¿no? Ver, pero no aceptar los riesgos de actuar, ¿no es cierto? Normalmente nosotros, para hacer algún cambio, necesitamos inversión, ¿no? Pero esta inversión obviamente conlleva un riesgo, ¿no? Entonces preferimos no aceptar los riesgos y dejamos que el sistema siga operando tal como lo ha estado haciendo, ¿no? Ver, pero el plazo en que se verán los efectos laterales es demasiado largo para ser considerado. Ver, pero ignorar por motivos políticos, ¿no? Esto lo conocemos en el Congreso. Sabemos que ese es un problema, pero por motivos políticos la gente prefiere ignorarlo, ¿no? Ver, pero ignorar por creer que nadie se va a dar cuenta de los efectos laterales. Ver, pero ver demasiado tarde, ¿no es cierto?, cuando ya los efectos han causado el daño, digamos, en la consecución de las metas. Bien, entonces, lo que se requiere del gestor es que tenga pensamiento y acción sistémica, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros enfrentamos tienen múltiples componentes interrelacionados y que están en constante reconfiguración, ¿no? Entonces, en un sistema los componentes son interdependientes, por lo tanto este pensamiento no es el adecuado, ¿no es cierto? Porque A, B puede influir nuevamente en A. ¿Ok? Se requiere, por lo tanto, pensamiento dinámico, entender el sistema como causa, ¿no?, de los resultados. Hay que tener pensamiento de bosque, es decir, no solamente centrarnos en los componentes, sino también en el comportamiento del sistema, ¿no?, etcétera, etcétera. Esto de acá ya lo podríamos revisar. Bien, entonces volvemos a lo anterior, ¿no? Nosotros vamos a de alguna manera describir cómo es que se toma una decisión. Sabemos que identificamos el problema y decimos que nuestro problema es el transporte y necesitamos, por ejemplo, comprarnos un carro, ¿no? Criterios para decidir por qué marca de carro nosotros vamos a decantarnos, ¿no? Entonces podemos tener varios criterios, por ejemplo esto, ¿no? Precio, comodidad del interior, durabilidad, frecuencia de reparaciones que implique la marca, el desempeño del carro, no sé, eficiencia, tal vez consumo de combustible y la facilidad de manejo. Pero le vamos a dar ciertos puntajes a estos criterios porque no todos tienen el mismo peso para nosotros, ¿no? Entonces vamos a decir que nosotros vamos a ponderar el precio como el criterio de mayor importancia y le vamos a dar como puntaje 10 y todo lo demás se va a repartir en términos de su importancia respecto del precio. Este va a ser el estándar. Entonces, si nosotros elegimos una serie de alternativas, marcas alternativas, vamos a poner nuestros criterios, ¿no?, para elegir la marca. Muy bien. Y cada marca va a tener, digamos, una calificación respecto del criterio, ¿no? Entonces, en una primera fase, nosotros podemos ver, ¿no?, el puntaje que hace cada marca respecto del puntaje que le hemos dado a cada criterio. Muy bien. Entonces, según esto, la marca que tiene mayor puntaje sería Volkswagen Golf, ¿no? Le hemos dado puntajes de precio, comodidad, durabilidad. Pero vimos que cada criterio tenía su propia ponderación. Entonces deberíamos ponderar el puntaje que le demos al criterio por la ponderación que tiene para nosotros ese criterio. Entonces, por ejemplo, a Volkswagen tenía como un puntaje 5, pero ponderado por 10, que es la importancia del precio. Entonces acá tenemos 50, etc. Vamos sumando esto y vamos a ver que tiene mayor puntaje es el Toyota Camry, ¿no? Entonces, más o menos es la forma en que opera, digamos, la toma de decisiones cuando se trabaja con problemas y con alternativas, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no?, teórica de tomar decisiones. Muy bien. Ok. Pero además de tomar decisiones, es importante tener en consideración la implementación de la decisión. A veces muchas de las estrategias fracasan, no tanto en el diseño de la estrategia, sino en la implementación de la estrategia. Pero la idea es la siguiente, ¿no? Yo quería ver cuáles son los errores comunes, ¿no?, en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué razón nosotros, después de haber analizado el problema, tenemos resultados
que no se condicen con lo que uno espera, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con lo que hemos visto hace ratito sobre los sistemas dinámicos, ¿no? Básicamente nosotros, por ejemplo, tomamos decisiones y tenemos errores porque tenemos un exceso de confianza. Creer que se sabe más de lo que realmente se sabe, ¿no? O se busca una gratificación inmediata, o sea, se prioriza más el corto plazo, se entiende de que hay relación entre causa y efecto en el corto plazo que en el largo plazo, ¿no? Efecto anclaje, porque creemos que el comportamiento, una situación que ha sido solucionada anteriormente de una manera positiva, obedece a la misma situación que tenemos en la actualidad. Entonces hay una serie de sesgos intuitivos, ¿no? que nos llevan a errores de decisión. Entonces acá surge una herramienta que lamentablemente no espero que pueda verlo con ustedes, que se llama dinámica de sistemas. Y si quieren revisar, por favor, busquen estos software, Benzing y Stella. Los que son biólogos seguramente han visto ya Stella en lo que es comportamiento de sistemas ecológicos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Benzing y qué cosa hace Stella, ¿no? Sabe que los que toman decisiones básicamente se mueven por la experiencia previa y se mueven por su intuición, pero la intuición obedece al modelo mental que tú tienes, o sea, está influido mucho por la parte subjetiva, que puede llevarte, ¿no?, a tomar decisiones de una manera sesgada y por lo tanto hacerte cometer errores, ¿ya? El Benzing y el Stella lo que hace es que tu mapa conceptual, ¿no?, tú dices este factor influye positivamente en este otro y este otro influye negativamente en este otro, ¿correcto? Lo puedas plasmar en un software, ¿bien? Para que esas implicaciones, que a veces son complejas, las puedas entender mucho más fácilmente, ¿bien? Porque hay situaciones en las que uno intuitivamente no puede entender la consecuencia, ¿no? Entonces, existen ya software de este tipo, ¿no?, para ver dinámica de sistema. ¿Bien? Ok, entonces, cuando uno toma decisiones, existen diferentes modelos para encarar la problemática, ¿no? Hay modelos racionales en los que se espera que la gente maximice, digamos, sus decisiones, y esto obviamente requiere que uno tenga información completa de la situación. Para nosotros optimizar algo debemos tener información suficiente, o sea, conocer todas las posibilidades, ¿no? Y esto se sabe que es difícil o es imposible en una situación real, ¿no es cierto? Todos tenemos primero limitación de procesamiento de información. Nuestro procesamiento de información no es infinita, es acotada, es limitada. Por lo tanto, por más que tuviéramos información suficiente, no vamos a poder procesar esto para tomar una decisión. Segundo, la información normalmente es también limitada y normalmente viene sesgada. Entonces nosotros actuamos más que con un modelo racional, con un modelo de racionalidad limitada, ¿no? Los gerentes toman decisiones racionalmente, pero se ven limitados, restringidos por su capacidad de procesar información y por su capacidad de acceder a esa información. ¿Okay? Entonces, frente a esto, también surge un tercer modelo, ¿no?, la toma intuitiva de decisiones, lo que hablábamos anteriormente. Como no tenemos información suficiente, vamos a apelar a la experiencia y vamos a apelar a nuestros modelos mentales, a nuestra intuición. Pero los modelos mentales también tienen una serie de sesgos, ¿no es cierto? Ok, ¿en qué se diferencian los problemas de decisión? En función de estos modelos van a haber problemas estructurados y problemas no estructurados. Los problemas estructurados son los que conocemos en el día a día de nuestro quehacer empresarial, por ejemplo, y estos problemas estructurados son enfrentados a través de procedimientos, pasos secuenciales que uno tiene que hacer, a través de reglas, ¿no?, que cuando hay normas explícitas para proceder frente a una problemática, o a través de ciertos parámetros que son las políticas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decidimos acerca de un proveedor, ¿no?, normalmente se dice tienes que tener 3 cotizaciones, ¿no? La cotización se debe evaluar en función del costo y una serie de criterios. Entonces, son problemas de tipo estructural.
pero hay problemas que no son estructurales, ¿no? Por ejemplo, las decisiones estratégicas, decidir dónde intervenimos, qué mercado vamos a atacar, por qué razones, ya son problemas de tipo no estructurado, por lo tanto no existen reglas, ¿no? De procedimiento necesariamente establecidas. Muy bien. Entonces, cuando hay problemas estructurados o no estructurados, vamos a tener decisiones programadas, decisiones no programadas, ¿no? Entonces, en función del nivel de la organización o del nivel jerárquico dentro de la organización, vamos a ver que los niveles superiores van a tomar básicamente mayor tipo de decisiones no programadas. Por eso se dice que una de las capacidades que requiere un gerente de nivel superior es la capacidad de abstracción, ¿no es cierto?, de poder manejar variables complejas, ¿no? ¿Ok? Y si nosotros comparamos la toma de decisiones con la planificación, que están muy relacionados, vamos a ver que los criterios, los pasos que se siguen en la toma de decisiones son similares a los que nosotros debemos tomar en la planeación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la toma de decisiones nosotros identificamos un problema, en la planeación hacemos un análisis de situación de la organización, ¿no? Generamos alternativas de solución en la toma de decisiones y trabajamos con metas y planes alternativos en la planeación. Evaluamos alternativas, en el otro lado evaluamos la meta, evaluamos el plan, seleccionamos la mejor alternativa, seleccionamos la mejor meta, el mejor plan. En ambos implementamos y en ambos vamos a evaluar los resultados de cada una de las decisiones o de los planes ejecutados. Muy bien. Si recordamos nosotros qué cosa es la administración, este es el concepto que tenía un profesor en ESAM, ¿no? Y que me parece interesante. Dice que la administración tiene como finalidad obtener resultados, ¿no? Y los resultados los obtenemos a través de recursos que son las personas, ¿no?, que van a realizar ciertas tareas, ciertas actividades para los cuales un gerente tiene que darles el ambiente propicio, ¿correcto?, en la cual van a ejecutar esas actividades de tal manera que la toma de decisiones de estos componentes personas nos lleve, ¿no?, a lograr los resultados que la organización está persiguiendo. ¿Muy bien? Ok. Vamos a darnos un respiro, ¿ya? ¿Qué hora es? Unos 10 minutos, ¿le parece? Por favor.